Dios. Lo que le voy a hablar es algo que usted ya sabe, ya conoce, pero que es bien importante no perder de vista, nunca. Porque esto que vamos a hablar es lo que es muy, pero muy fundamental a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Amén. Y ahorita lo que vamos a leer, y al estarlo leyendo, lo debe estar describiendo a usted y describiéndome a mí. Ahorita al leerlo, usted debe verse a sí mismo ahí, porque eso se escribió por usted y para usted. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y mire lo que dice. Y debe estar hablando de usted, como le digo. ¿Por qué? Porque esto habla de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Diga yo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseveraban y perseverando unánimes cada día en el templo. Y nosotros nos quejamos porque tenemos que venir martes, jueves y domingo. Y la iglesia cada día dice en el templo. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Don't you think sometimes church can just get so complicated? Like, why is it so complicated? Porque no hay gente con un corazón sencillo. Because there's always somebody that's gotta be complex. Right? ¿No conoce a algunos? ¿Me quiere decir amén? 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y todo esto para qué? Y luego dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade. El Señor es el que añade. Cuando hablamos de la cultura, automáticamente entendemos que habla de una manera de vivir, ¿verdad? Hay un cierto código en las sociedades. Hay un cierto código de conducta, aún entre grupos subculturales. Déjame dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Un grupo subcultural, por ejemplo, es un grupo que obra dentro de cierta cultura, vamos a decir la cultura mexicana, pero hay subculturas, ¿ok?
¿Cuál es una subcultura? Una subcultura, por ejemplo, es que hay una cultura entre los narcotraficantes. Hay un cierto código de conducta que se espera de un narcotraficante. Número uno, que no sea un chismoso, que no le diga a nadie lo que están haciendo, ¿verdad? Hay un código donde hay que hacer todo en secreto, obviamente. Tenemos a los, por ejemplo, acá y en otras partes también, yo diría que en Juárez también, los que se llaman skaters. Es una subcultura también. Y se espera que el skater actúe de cierta manera. Y hay diferentes tipos de subculturas. ¿Ok? Dependiendo de lo que tú te sientas conectado, se va a esperar de ti que tú actúes de cierta manera, de cierta forma. Aún entre los anarquistas que dicen que no tienen reglas, por lo menos tienen que seguir una regla, y es que no hay reglas. De perdida hay una. Obviamente sí, hay reglas, para todo hay reglas. Se espera, un anarquista espera que otro anarquista se conduzca y se comporte de cierta manera como un anarquista. Por lo tanto, sí hay reglas, porque sigue haciendo lo que este otro le dice que haga. ¿Sí o no? Así es. Aceptamos cierto comportamiento de las personas porque les asignamos el comportamiento de su cultura. Nosotros podríamos decir, es que así son los chinos, o es que así son los coreanos, o es que así son los mexicanos, y así son los puertorriqueños, y así son. Y estamos bien con ello, lo aceptamos porque es parte de su cultura, ¿verdad que sí? Si yo vengo con un chino o un japonés, ¿verdad? Y ellos me saludan así, y yo me quedo así, o me quedo así porque le quiero dar un abrazo, ellos van a decir, no, no. ¿Me explico? Entonces, cuando uno entra en cierta cultura, uno se ajusta, se acomoda a las costumbres, ¿verdad? Sígame porque voy hacia un lugar con todo esto. Esperamos, por ejemplo, que un mexicano coma frijoles con queso, menudo, tamales, tacos, y le ponga chile a todo. Para un mexicano, el chef más chef del mundo puede ponerle un platillo a un mexicano delante y lo primero que va a buscar va a ser el jalapeño. ¿Y dónde está el chile? Porque esto no me va a saber a nada. Y el chef puede decir, tú no sabes cuánto costó esto. I don't care. Where's the jalapenos? Incluso entre los mexicanos decimos, ¿tú no comes chile? No, tú no eres mexicano entonces. Y hay algunos que no les gustan los frijoles. Yo sé, todos. ¡Oh! ¡No! Sigan orando por ellos. O un puertorriqueño. Arroz con gandules. Tostones.
Y no sabían que me sabía esta. Sofritos. But it's there. Es como el mexicano tiene que tener ahí el consomé. Para el puertorriqueño es el sofrito, right? Ajá. Ajá. Cuando dicen velá, it's okay. Es su cultura. Ciertas palabras no dicen la R. ¿Verdad que sí? Esperamos que cierta cultura actúe de su forma, de su manera. And we're okay with it. We say that's who they are. It's okay. It's okay. Y sí, sí lo es. Diríamos que para ellos sería la cosa más natural que hacer, más normal que hacer. De la misma manera, los miembros de la iglesia de Cristo evidencian cierto comportamiento que los identifica como la iglesia de Cristo, y no por obligaciones o no por expectativas religiosas, sino porque dentro de la iglesia también hay una cultura. Pero esta cultura no fue formada por los hombres, no fue formada de ninguna fuente terrenal. Esta cultura que debe existir dentro de la iglesia fue formada por el Espíritu Santo de Dios. Un mexicano y un puertorriqueño pueden sentarse en la misma mesa e intercambiar arroces. Y les podemos dar frijoles con quesos y ellos nos pueden dar frijoles negros. Porque la cultura que prevalece es la del Espíritu. Y todo lo demás lo podemos hacer a un lado, sin problema. ¿Me explico? No es el arroz el que nos une, ni los frijoles. Dios nos libre. Decimos los mexicanos, las balas. Sería una reacción química que olvídese. ¡Bum! ¿Verdad? Don't let your imaginations go wild now. Edgar. La única razón que usted y yo estamos aquí y podemos tomarnos de la mano y saludarnos y considerarnos del mismo cuerpo es porque el Espíritu que está dentro de usted está dentro de mí, y eso es lo que nos une. Es lo único. Es lo único. Que si usted anduviera en la carne y yo anduviera en la carne, no nos uniríamos. No crea la mentira cuando usted ve en el mundo, que el mundo parece que está unido porque quiere cambiar el mundo y quiere mejorar el mundo. Esa no es la clase de unidad que cambia y transforma el mundo. Esa clase de unidad todo lo que hace es que facilita el pecado. No se crea, no se crea. La única unidad que puede pasar y suceder en realidad es la unidad del Espíritu. Es la única. El comportamiento de los primeros seguidores, lo que aquí se empezó, lo que aquí Dios empezó. ¿Qué fue lo que Él empezó? Aquí empezó.
el comportamiento de los primeros seguidores de Cristo cambió cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Llenísimos. Cuando Pedro predica por primera vez en su vida, no es Pedro asumiendo el papel de un predicador, porque eso es lo que se requería. Pedro no sabía cómo predicar porque era un hombre sin letras, era un hombre sin educación. De hecho, cuando Cristo hablaba las parábolas, ni las entendían. Y tenían que venir a preguntarle, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Lo decías por ellos o lo decías también por nosotros? Y luego el Señor los tenía que llevar aparte y luego explicarles y decirles lo que significaba la escritura o la parábola. Pero en esta ocasión, después que el Espíritu de Dios se derrama, después que el Espíritu de Dios los llena, tú lees cómo Pedro se levanta a defender en contra de los burladores, y Pedro suena todo como un orador, suena como todo un intelectual, e incluso hasta está interpretando la palabra de Dios de la manera más educada. Los que los conocían se quedaban sorprendidos porque decían: estos son del vulgo, sin educación, sin letras. Pero dice, pero reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo más importante. Ahí empieza todo. Haber estado con Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos definir nuestro caminar con Cristo. No podemos definir nuestro cristianismo solo en base a lo que estamos experimentando o no estamos experimentando. Porque podemos venir a la iglesia nada más para sentirnos bonito, y los años pasan y tú eres el mismo. No cambio, no transformación, no nada. Sigue siendo el mismo enojón, el mismo mentiroso, el mismo ladrón, el mismo todo. Pero cuando vienes a la iglesia, thank you, Jesus. Por eso a veces los de afuera nos critican como nos critican y nos dicen hipócritas. Y a veces hasta nos ofendemos y queremos defender. No, that's not true, eso no es cierto. ¿Y sabes por qué lo están diciendo? Porque te han visto a ti. Han visto tu vida. Hay papás que en la casa son unos demonios y los hijos los están viendo. Y por eso ahora los hijos no quieren nada con Dios. Porque si dicen, si yo voy a ser así como mamá y papá, olvídate. Olvídate. Hijos, hijas, quiero decirle que si eso han visto, les han dado un mal ejemplo, pero eso no es lo que es. Tú tienes que buscar el Espíritu de Dios para tu vida. That's where it's at. Que tú mismo hayas estado con Jesús. Tú no eres un cristiano o hijo de Dios porque tu mamá o tu papá hacen lo que hacen o no lo hacen, o sirvieron o no sirvieron. Tú tienes que buscar estar con Jesús, tú. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. El cambio ahí empieza. ¿Qué está pasando ahora? Que ahora el Espíritu Santo de Dios que está en Pedro es el que lo está impulsando, es el que lo está inspirando a predicar la palabra de Dios, a decir lo que él tiene que decir. De la misma manera, los primeros cristianos, y aquí fue donde usamos el término, aquí fue donde nació la iglesia de Cristo. Ahora, llenos del Espíritu Santo, tenían el poder para perseverar en la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Estaban leyendo las Escrituras, estaban aprendiendo la palabra de Dios, estaban pasando tiempos conociendo al Dios que les había llamado. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste tu Biblia?
Hoy en este día tu Biblia está contenta de verte porque no tenía tiempo que no te veía. ¿Le tuviste que quitar el polvo? Come here, I'm going to take you out today. No, perseveraban en la doctrina. A veces sabemos más de lo que está en la televisión que lo que está aquí. A veces sabemos todo lo que está pasando allá afuera. ¿Qué es lo que está favorito ahorita? ¿Qué es lo que está popular? ¿Qué se está usando? ¿Qué no se está usando? ¿Cuál perfume? ¿Cuál esto? ¿Cuál otro? ¡Todo! ¿Cuál teléfono? ¿Cuál carro? Pero te preguntan, ¿y qué dice Juan 3:16? I don't know. La doctrina. En la comunión unos con otros. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a su pastor a comer? Yo le puedo decir, it's been a while. ¿Cuándo fue la última vez que invitó a su hermano a comer? A su hermana a comer. ¿Cuándo fue la última vez que se llegó con su hermano o su hermana y le dijo, mi hermana, mi hermano, quisiera pasar tiempo contigo? Ahora mire, no me tome la actitud que pues nadie me invita a mí, yo no voy a invitar a nadie. Esa no es una persona que está siendo movida por el Espíritu. Esa es una persona que toma la actitud de puro véngase, deme, búsqueme, llámeme, bendígame, me. Y esa no es una oveja, es una cabra. ¿Me explico? Porque cuando el Espíritu de Dios está ahí, Él es el que te mueve. Tú puedes estar en tu casa bien tranquilo y porque estás conectado con el Espíritu Santo, de pronto te dice, hey, llámale al hermano fulano. Right now. Wow. ¿Por qué? Llámale. Y le llamas, a ver qué hermano le estoy llamando porque sentí ahorita llamarle. ¿Cómo está? Híjole, sabe que ahorita traigo esta situación, traigo esto, lo otro, traigo. That's beautiful. Eso es algo poderoso. Pero si tú te sientas allí enseguida el teléfono para ver quién te va a llamar a ti, right? Y a veces hasta nos quejamos. Estos hermanos buenos para nada, cuerpos dióquises. No, algo está mal. Le estoy hablando a la iglesia. ¿Sí? Y dice que perseveraban en la oración. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por la ciudad? ¿No por el carro que no tienes? ¿No por el teléfono que no tienes? Yo quiero un iPhone también, Señor. Un Droid. Where's my iPad? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por la cosa correcta? When was the last time you cried for the right reasons, for the right things? When? Not for what you didn't get for Christmas last month. That's not what I wanted. Dumb socks, stupid socks, stupid ties. I don't even like the color. Look at this shirt. Who buys this stuff? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por algo que Dios puso en tu corazón y te dijo, gime por esto,
Porque hay alguien que se está muriendo y necesito que intercedas, que llores por el extraño, el que no conoces. Dice que perseveraban en la alabanza. A veces ni eso hacemos a veces. Porque si las condiciones no son las correctas, no queremos levantar las manos. Si las cosas no andan bien, no queremos decir aleluya, no queremos decir amén. Si andamos que nos lleva pifas, no podemos decir bendito el nombre de Dios, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. No. Pero el del Espíritu persevera en la alabanza. Y la iglesia también perseveraba en la unidad. En la unidad. Yo le voy a decir algo de la unidad. Parejas, tomen nota. La unidad nunca es automática. You have to work at it. Ay, es que nuestro amor lo va a vencer todo. Whatever. We got so much love. La unidad nunca es automática. Si te quieres unir, va a haber ciertas cosas que tú vas a tener que dar y luego va a haber ciertas cosas que vas a tener que dejar para que persevere la unidad. It just doesn't happen because you love each other. Because there's going to be something you're going to see from your spouse you're not going to love. Most women, okay, the majority. For example, this is very simple. They don't like it when their husbands burp. Right? Ladies? Now I say the majority. Some of them will compete with them. I can burp louder than you. No, you can't. Yes, I can. Watch. And they're like in a restaurant. In a table in the middle of the restaurant. And the people around them are like scared. They got a burping contest over there. Y no se diga en cuanto a la cuestión de los frijoles. I would say just about all the ladies don't like that. But babe, you love me. There are certain things that love will just not allow. All right? So start burping. And that's all I'm going to say about that. I'm not going to talk about the ladies. En la iglesia también tenemos que trabajar para mantener la unidad. Porque va a haber días que usted me va a caer bien mal. Did the pastor just say that? Isn't he supposed to love everybody? Oh, I do.
There's just certain things that love does not allow. Right? Y va a haber días donde la persona que tiene ahí enseguida le va a caer mal. Pastor, it's my wife. I know. Pastor, it's my husband. Oh, I know that too. No voltee y le diga a su pareja, ¿verdad que tú nunca a mí me ves con ojos malos? ¿Verdad que no? Because they're going to lie to you. Y si le dice la verdad, usted se va a sentir. Y saliendo del servicio le va a preguntar, ¿y eso que te pregunté? Dime cuándo, dame un ejemplo. ¿Cuándo? There are certain things that you should just know. It happens. It's part of it. Because you have to work your differences out. You have to adjust to each other. Yes, it was all nice and everything when you were boyfriend and girlfriend, and it was the best time ever. But then you got married. You started living with each other. You started to see things you didn't see before and didn't know before. See, when you saw him and you saw her, you always saw something that was, oh my God, you're like the best. And you didn't know he snored like a bear at night. Or that she snored. Because they do. Everybody snores. Just about. Some do, some don't, but some do. And real loud. So you start making arrangements, right? You start adjusting. Honey, good night. Good night, dear. But one of you is going to bed an hour before the other one that snores goes to bed, so that you can fall asleep first. Otherwise, you will not be sleeping during the night. It's okay. Why do you do that? Because you love each other. Baby, I love you so much. I'm going to let you go to bed 2 hours before I do, because I know I snore and you will not be sleeping. I know that. I got to forewarn you. Very loud. I bought you some earplugs. Cuando trabajas para mantener la unidad, hay ciertas cosas que tú vas a tener que dejar pasar para poder mantener la unidad. Es cuando a veces nos aferramos a cierta cosa que empieza mucho conflicto. Sucede. Ahora quiero que noten, la palabra de Dios nos dijo que la iglesia perseveraba, persevered, perseveraba. Cada vez que usted ve en la palabra de Dios la palabra perseverar, quiere decir que había un tipo de obstáculo, que había un tipo de problema, que había un tipo de algo que se estaba levantando en contra, pero el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, persevera, hace lo que tiene que hacer para mantener, para perseverar, para cubrir, para cuidar. See, right now you could say, Pastor, I'm not liking you right now, but I'm going to adjust. That's okay. I understand I'm not likable all the time. I'm not. I know sometimes I get on her last nerve. She has to live with me. This is a strong woman. Because you know, I got an argument for everything. And I can be too logical sometimes.
And I may feel she doesn't understand me. And she may feel that I'm not feeling it. Because a woman has to feel it, a man has to understand it. So we gotta come together. If there's anything that irritates a man, is when he feels he's not being understood. Right up here. And that's what a man would say. Ay, no me entiende, no me entiende. Y la mujer, este no siente nada. Ahí donde nos enseñamos el uno al otro. El hombre no quiere sentir y a veces la mujer no quiere pensar. Pero me ha enseñado a sentir. Me ha enseñado a sentir. Hemos tenido que trabajar para la unidad y en el cuerpo de Cristo no es diferente, es lo mismo. Te vas a topar con hermanitos y te vas a topar con hermanitas, a veces inmaduros, a veces que no han querido soltar la tetera, que todavía andan con la lechita. Y Pablo dijo, sopórtense los unos a los otros. Mientras este crece, mientras este madura. Todos hemos estado ahí. Cuando el Espíritu Santo nos parió, no salimos como las personas ya más maduras del mundo. No, no. Tenemos que madurar, tenemos que crecer todavía. Formarnos, desarrollarnos. A veces creemos que porque ya le dije a Cristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador, ¡pum! De pronto ya eres la persona más perfecta. No. No, dile a la persona enseguida, dame oportunidad de crecer. Acuérdese que todavía somos unos brutos. Amén. Ay, todas las hermanas, amén. ¿Hacia dónde voy con esto? Todas estas prácticas que le estoy hablando y le estoy diciendo, prácticas espirituales de los primeros cristianos, se manifestaron como la expresión de adoración por la naturaleza del Espíritu Santo que estaba en la iglesia. Sin Espíritu Santo no puede haber iglesia. Y no debe haber una iglesia sin Espíritu Santo. Si hay una iglesia donde no hay Espíritu Santo, es el hombre el que está en control. Es la carne la que está en control. Es la religiosidad la que está en control. Son los programas los que están en control. Es el grupo de damas que está en control. Es el grupo de varones que está en control. Es el grupo de jóvenes que está en control. Es el grupo de niños que está en control. El grupo de parejas que está en control. El grupo de alabanza que está en control. Cuando usted le digan, y deberías de venir a mi iglesia, tenemos un grupazo de alabanza, que olvídate, no vaya. Porque lo que le deben decir es, te invito, porque si hay un mover del Espíritu Santo en un lugar, es en mi iglesia. Ojalá y usted no ande diciendo ahí, ven porque hoy mi pastor es bien suave. Yo no soy suave. Dios no me llamó a ser suave. Dios me llamó a enseñarle a usted, a instruirle a usted, a predicarle la palabra, para que cambio esté tomando lugar, transformación, para corregirlo, disciplinarlo cuando sea necesario. Si en el proceso me quieres invitar a comer, pues órale, pero si no, también, no le hace. Pero esa no es la cuestión. Nada de lo que ahora hay en las iglesias es lo que había aquí entonces. Nada.
Wasn't there. Hay gente que va a una iglesia y dice, ¿y aquí tienen guardería? No, fíjese que no. Ay, no, vente, Jani, vámonos a otra iglesia. ¿Y aquí tienen un club para los jóvenes? No. Ay, no. ¿Qué clase de iglesia es esta? Vente, vamos acá a la otra. Y andan church hopping. Ya no se les quita lo del mundo. Cuando eran bar hoppers, ahora son church hoppers. Come on. Es la verdad. Esta manera de adorar. Si a veces nosotros creemos que adorar nada más es cuando venimos y levantamos las manos y en totalidad a ti. And we get that nice pretty feeling that all of a sudden comes over us and rindo mi alma y corazón. Y en cuanto salen de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo estaba adorando la iglesia? ¿Cómo? En la lectura de la palabra, comunión unos con otros. Let me tell you something about this. Cuando tú te empiezas a conectar con otra gente, déjame te digo lo que va a pasar, déjame te digo lo que va a suceder. Cuando tú decides que te vas a conectar con otra gente, you gotta get ready because you're gonna know your business. Ay, pastor, yo por eso no me junto con nadie, pastor. Porque no quiero que sepan mi negocio, mis cosas. Porque van a saber esto, van a saber lo otro. Van a saber que no soy la persona perfecta. ¿Qué proyecto ser? Se van a dar cuenta que no soy tan espiritual como me comporto en la iglesia. Ay, no me quiero juntar con nadie. Si tú no quieres juntar con nadie, ahí no hay Espíritu de Dios. I'm telling you. Había comunión, había oración, había alabanza, había unidad, había doctrina. Ahorita donde leímos ahí, dígame, ¿dónde vio grupo de damas? ¿Dónde vio grupo de varones? ¿Dónde vio grupo de alabanza? ¿Dónde vio Children's Church? ¿Dónde vio proyectores y videos y pantallas? ¿Dónde? Not there. Eso no es lo que hace una iglesia. Y déjame le digo, hoy en día muchos ya están enfocados en eso. Tienes que tener esto y tienes que tener aquello y tienes que tener este grupo y tienes que tener este otro y tienes que tener este ministerio. No, y la doctrina. Algunos van a la iglesia que están en el ministerio y ni Biblia traen. Ouch. Ay, 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 ay. Que le salga todo. Hágase así porque ahorita le vamos a ver el chipote. No sabe ni siquiera dónde está Filemón.
En el Nuevo Testamento. No, no me diga que ahorita le hizo, what? What is he talking about? It's in the Bible. It's one of the books. Filemón. I'm not talking about your neighbor. For real? Hey, look it up on the index. Ahí está, Filemón. ¿Sabe dónde está Habacuc? Habacuc. Esta manera de ser cristiano, esta manera de ser iglesia, no provenía de los hombres, no provenía de la religión, provenía del Espíritu Santo. Una iglesia se preocupa de conocer a su Dios, de conocer al que le llamó, de conocer al que le escogió, de conocer a aquel cuya voz escucha. Dice que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Verdad que tú querías saber todo de tu novia? ¿Todo de tu novio? Sí. Exactamente. Debemos conocer a nuestro novio. El comportamiento pues de los que componen la iglesia de Cristo, de los que componen la iglesia de Cristo, porque no todos son de Cristo. Usted me puede decir, pero yo creo en Él. I don't care. I don't care if you believe in Him. Are you living for Him? Estás viviendo para Él. No nada más es importante creer. Ahorita vamos a leer algo que usted se va a quedar como que wow. Wow. La gente cree que se va a salvar porque cree en Jesús. No, Señor. No, Señor. El que verdaderamente cree va a dar fruto de que cree. No es algo nada más que sucede aquí. No. Y ahorita ya voy a terminar. ¿Cómo se identifica pues a una persona que no es del mismo espíritu, pero que puede estar entre la iglesia? Porque se comporta de una manera contraria a los que son del mismo espíritu. It's very simple. Very simple. It's really not that complicated. It's very simple. Doesn't mean you're perfect. But it should mean that you're allowing God to work in you. Eso no significa que eres perfecto, pero sí significa que estás permitiendo que Dios trabaje y obre en tu vida. Que si sabes que hay algo que se tiene que tratar, que le estás dando ese permiso, que te estás rindiendo, poniéndote en las manos de Dios para que Él trate lo que tenga que tratar. ¿Me explico? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Quiero hacer algo ahora bien importante. Estoy hablando ahorita de lo que sucedió después del día de Pentecostés. Ese fue un día muy importante. El nacimiento de la iglesia, el Espíritu Santo se manifestó en los que estaban ahí. Dice que el Espíritu Santo se manifestó como fuego arriba de sus cabezas y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Ok. Algo estaba pasando muy importante porque la iglesia estaba naciendo. Ahora diga conmigo, ¿se puede estar lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas? ¿Sí? Este conocimiento es importante porque a veces el diablo viene y nos dice, tú no hablas en lenguas, Dios no te puede usar a ti. Eso no es cierto.
Yo lamento que algunos incluso por años enseñaron que si tú no hablabas en lenguas, tú ni salvo eras. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahorita se lo voy a mostrar. Obviamente tengo que hacerlo bíblicamente. Bíblicamente. Esto es lo primero que hay que entender. Que Dios sí te puede usar. Tú no tienes que hablar en lenguas. Amén. Ahora, del otro lado no estoy diciendo no procures los mejores dones. Procúralos. Procúralos. Pero el hablar en lenguas no es lo primordial. Eso no es la base para que Dios te use, no. Dios usa eso con otros motivos, con otros propósitos. ¿Me explico? Lo que aquí estamos viendo en Pentecostés eran las primicias de lo que era la iglesia de Cristo. Y ahí manifestó Él mucho que hasta hoy en día sigue manifestando. Pero de hecho después vino la enseñanza, después vino el balance, después vino la revelación de lo que Dios estaba haciendo por medio de su Espíritu Santo. Alguien te va a querer decir, ¿sabes qué? ¿Tienes el bautismo del Espíritu Santo? No. Ok, mira, tú no puedes orar por un endemoniado porque tú no hablas en lenguas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Qué pasó cuando el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2? Regresaron bien contentos. ¿Qué dijeron? Dígame, ¿qué dijeron los discípulos? Señor, sanamos a los enfermos y hasta los demonios se nos sujetaban. ¿Y verdad que nadie está hablando en lenguas todavía? No, nadie. Nadie. ¿Sabía usted que hay milagros que se hicieron en el Nuevo Testamento que no se duplicaron en el Nuevo Testamento bajo el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién más volvió a abrir el Mar Rojo? El río Jordán. Todos los milagros que se hicieron con los profetas que Dios usó en el Antiguo Testamento y nadie hablaba en lenguas. Sí, Elías cuando fue recogido al cielo en un carro de fuego, él no iba curra la bashanda. No. Simplemente se fue en el carro de fuego. Las visiones que vio el profeta Isaías, olvídese. Y él tampoco está hablando en lenguas. Pero vio visiones que yo creo usted y yo nunca vamos a ver mientras estemos acá. ¿Me explico? Ezequiel, no se diga, el cielo se le abrió. Vio ángeles. Vio unos seres angelicales que wow. Y Ezequiel nunca habló en lenguas. Amén. Entonces, ¿lo puede usar Dios a usted? Claro. Claro que sí. Va conmigo a Lucas capítulo 1. Esto es importante, esto es fundamental. Esto es para que el diablo no nos confunda y no nos engañe. Amén. Dios le puede dar a usted el don de discernimiento sin hablar lenguas. Yo no sé de dónde sacaron que para tener otro don tú tienes que tener primero el de hablar en lenguas. Es como que el que profetiza tiene que hablar en lenguas. El que si Dios lo usa para sanidad es que tiene que hablar en lenguas. Si Dios lo usa con don de fe, tiene que hablar en lenguas. No. El don de lenguas es un don de lenguas, aparte de los demás. ¿Sí? Sígame por favor. Mire lo que dice Lucas 1:15. Está hablando de Juan Bautista. Porque será grande delante de Dios. Wow. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo
aún desde el vientre de su madre. Juan Bautista estaba en el vientre de su madre, estaba lleno del Espíritu Santo, y Gugu Gaga no era hablar en otras lenguas. El varón todavía ni nacía y ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿sabía usted que Juan jamás habló en otras lenguas? Jamás. Jamás. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth tampoco habló en lenguas, jamás. Versículo 67. Y Zacarías, que era el papá de Juan, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Aquí está Zacarías profetizando y él no hablaba en lenguas. La gente a veces te va a querer decir, es que antes de profetizar te viene el mensaje en lenguas y luego tú lo interpretas. No, ese es el don de interpretación. Aquí Zacarías profetizó lleno del Espíritu Santo, pero él nunca habló en lenguas. ¿Por qué? El Espíritu Santo, como después se derramó, no se había derramado todavía. Esto fue antes. Los que no tienen el don de lenguas pueden decir, aleluya. Por X razón Dios no me lo quiso dar. But I'm okay. Wow. Interesante. Yo le quiero pedir disculpas a usted por todos aquellos que lo llegaron a ofender a usted o lo llegaron a ver menos porque usted no hablaba en lenguas. Porque hay algunos que hablan en lenguas que se creen la gran cosa. Yo soy más espiritual que tú, porque yo sí curra la bachandeo. Y tú no. No. Yo le puedo decir, en la iglesia, a veces los que causan más problemas son los que hablan en lenguas, porque son los más creídos. Yo hablo en lenguas, pero yo no me la creo. Pablo dijo, prefiero hablar pocas palabras, cuerdo, que me entiendan, que miles en lenguas y nadie me entiende. Yo le voy a decir, hay gente que sí pretende, ¿eh? Hay gente, they're fakes. Escuchan cómo otros hablan en lenguas y, órale, eso así está el rollo, Kawasaki, Suzuki, Honda. Mete la patota. Y el que no discierne, ¡ay, mira las lenguas que, cómo, wow, qué tremendo! No se sienta menos porque usted no habla en lenguas. Eso no es lo que define a un hombre o a una mujer de Dios. Tú puedes estar lleno del Espíritu y no hablar en lenguas. Cuando alguien está lleno del Espíritu y dice estar lleno del Espíritu, lo que sí debe evidenciar entonces es el fruto del Espíritu. ¿Y sabe cuál es el fruto del Espíritu? Mire, es amor, gozo, paz. Hay gente que habla en lenguas y en la casa maltrata a su esposo, maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos. Hablan muchas lenguas, pero no tienen nada de paz.
De hecho, son unos impacientes. El siguiente fruto es paciencia, benignidad, bondad. Esta es gente que también da. A veces los más codos son los que hablan en lenguas. ¿Quieres que ofrende, Señor? Ocurre la bachanda. No, entonces no. La interpretación es: no ofrendes. Y luego dice fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe qué es templanza? Es una persona que tiene su vida balanceada. No es ni muy, ni es tan. Ni Tintán ni Cantinflas. Y luego agrega: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y lo dice: y si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. ¿Escuchó aquí algo de hablar en lenguas? En cuanto al fruto del Espíritu, no. Es un don, es lo que es. Ahora, en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros, conectados los unos con los otros. Y cada miembro tiene su función diferente, hace una cosa diferente. ¿Sí? Vamos conmigo a 1 Corintios 12. Si usted era una persona que no estaba seguro si las lenguas eran para todos o no, como le digo, lamentablemente algunos han enseñado que todos. Dice un versículo en Lucas 16, si no me equivoco, que los que crean en Jesús, dice que todos hablarán nuevas lenguas. Pero de hecho no está hablando de todos. Y Pablo aquí lo define, le trae el balance que se necesita. Vamos a empezar en el versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Y vamos a leerlo detenidamente, perdón. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? La nariz, ¿verdad? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si no hablas en lenguas y no has hablado en lenguas y lo has buscado por años, no te quejes porque no hablas en lenguas. Porque puede ser que es algo que Dios no quiere. Porque Él pone los cuerpos como Él quiso, no como usted o como yo quiera. ¿Me explico? 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Es como cuando el que habla lenguas le dice al que no habla, no te necesito. Ahí el Espíritu de Dios no está hablando, porque si el Espíritu habla, le diría, te necesito. Diría todo lo contrario, ¿sí? Dice, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles
son los más necesarios. Puedes decir conmigo, oh wow, yo soy necesario. ¿Sí? Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Se ha visto usted la forma de la oreja? ¿Le gusta la forma de la oreja? Por eso le ponemos aretes, para vestirla más dignamente. El pelo, it's just there. Por eso le ponemos gel. Por eso Alan se levanta los pelos. ¿Sí? Por eso nos echamos perfumito. Por eso nos ponemos desodorante. Sí, please. Por eso algunos de nosotros tenemos que afeitarnos. ¿Sí? Y darnos la formita. Algunos de nosotros nos dejamos crecer porque no nos gusta cómo se nos ve la barbilla o no nos gusta cómo nos vemos sin pelo en la cara. (25) Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Preocuparse por los otros miembros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora aquí viene, ya nos habla a nosotros. Esta es la ilustración que está usando, el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego mire lo que dice aquí. Ponga atención, esto es ya lo importante. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y luego pregunta en el 29, ¿son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Es como decir, ¿todos son ojos? ¿Todos son narices? ¿Todos son manos? ¿Todos son pies? Porque si es así, ¿dónde estaría el cuerpo? No hay cuerpo. Pero somos un cuerpo. A algunos les va a tocar ser administradores, a algunos les va a tocar ser maestros, a algunos les va a tocar ser profetas, a algunos simplemente les va a tocar ayudar, es todo. A algunos les va a tocar el don de sanidad, a algunos les va a tocar interpretar, y a algunos les va a tocar el don de lenguas, y a otros no. Pero no quiere decir que no eres menos, que eres menos o que no eres necesario. No. Todo creyente ya tiene el Espíritu Santo de Dios, todo. Él simplemente te llamó a funcionar de una manera diferente. Tú tienes autoridad sobre los demonios. Puedes echar fuera un demonio por el Espíritu de Dios que está en ti. No que porque si hablas lenguas o no. Nada que ver. El que ahora tiene que recibir eso en su espíritu eres tú. Y no buscar necesariamente
hablar en lengua, sino decirle: Señor, el don que tú me quieras dar es el que yo recibo ahora mismo. Ahora mismo. Le decía que ahorita le iba a leer algo. Vamos a leerlo porque le dije. Juan 8. Pablo dijo que necesitábamos perseverar en un mismo espíritu. Amén. Le comentaba que la unidad siempre va a ser una cuestión de trabajo. Te tienes que trabajar para mantener la unidad. Siempre. No hay otra. Nunca es automática la unidad. Tienes que trabajar en ella. Marido, marida. No se digan el uno al otro: es que ya me conoces. No, you have to work at it. You have to work at it. No importa cuántos años tengan de casado. If you still gotta work at it, work at it. You gotta work at it. Amen. Because if you don't, así se pierde. Ahorita yo quiero que vea algo aquí conmigo. Yo había leído esto antes. Dios me habló algo en cuanto a esto de otra manera. Pero esta vez que lo volví a revisitar, vi algo que dije yo: oh my God, what happened? ¿Sabía usted que en cuestión de segundos todo se te puede voltear si te descuidas? Así de rápido. No importa cuántos años tengas en el camino del Señor. Quiero que vea algo conmigo. A mí yo me quedé así como que wow, qué tremendo. 31, dígame. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Con quién está hablando aquí el Señor? ¿Que habían qué? Creído en él. ¿Ok? Nosotros diríamos, estos eran creyentes, right? Y luego mire lo que pasa. Les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Diga: yo tengo que permanecer entonces. Si yo creo está bien, pero yo tengo que permanecer en su palabra. ¿Qué significa eso? Que tengo que obedecerla. Pregúntele a un borracho si él cree en Dios y le va a decir que sí. ¿Pero la está viviendo? No, no la está viviendo. No está permaneciendo en su palabra. No nada más se trata de decir sí, yo creo y pensar que yo ya me salvé. No, señor. Usted tiene que permanecer en la palabra, es obedecerla. Creer es obedecer. Amén. Y mira ahorita qué rápido se va a voltear aquí toda la situación. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí algo pasó. Cristo aquí les dijo algo que no les gustó. ¿Cuántos saben que a veces ni a nosotros que nos llamamos cristianos nos gusta que nos digan la verdad? Nos sacan el monstruo que está ahí dentro. Perdemos toda la espiritualidad, se nos desaparecen las lenguas y se nos olvida toda la palabra de Dios. Cuando tocan un nervio que no te gusta. Y si no tenemos cuidado en ese momento, todo se nos puede voltear así. Y aquí es exactamente lo que pasa. ¿A quién le está hablando Cristo? ¿Con quién está hablando el Señor? ¿Que qué? Que habían creído en Él. Right? Ok. Esto es también para aquellos que creen que la salvación no se pierde o se abandona. No me gusta usar el término perder. Pierdes la cartera, las llaves y toda esa cosa. La salvación se abandona. Mira lo que pasó aquí. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Ya se están poniendo defensivos. Los que habían creído en Él. Son sencillo. Because there's always somebody that's gotta be complex.
Right? ¿No conoce a algunos? ¿Me quiere decir amén? 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y todo esto para qué? Y luego dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade. El Señor es el que añade. Cuando hablamos de la cultura, automáticamente entendemos que habla de una manera de vivir, ¿verdad? Hay un cierto código en las sociedades. Hay un cierto código de conducta, aún entre grupos subculturales. Déjame dar un ejemplo de lo que estoy hablando. Un grupo subcultural, por ejemplo, es un grupo que obra dentro de cierta cultura, vamos a decir la cultura mexicana. Lo que le voy a hablar es algo que usted ya sabe, ya conoce, pero que es bien importante no perder de vista, nunca. Porque esto que vamos a hablar es lo que es muy, pero muy fundamental a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Amén. Y ahorita lo que vamos a leer, y al estarlo leyendo, lo debe estar describiendo a usted y describiéndome a mí. Ahorita al leerlo, usted debe verse a sí mismo ahí, porque eso se escribió por usted y para usted. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y mire lo que dice. Y debe estar hablando de usted, como le digo. ¿Por qué? Porque esto habla de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Diga yo. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseveraban y perseverando unánimes cada día en el templo. Y nosotros nos quejamos porque tenemos que venir martes, jueves y domingo. Y la iglesia cada día dice en el templo. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Don't you think sometimes church can just get so complicated? Like, why is it so complicated? Porque no hay gente con un corazón. Pero hay subculturas. ¿Ok? ¿Cuál es una subcultura? Una subcultura, por ejemplo, es que hay una cultura entre los narcotraficantes.
Hay un cierto código de conducta que se espera de un narcotraficante. Número uno, que no sea un chismoso, que no le diga a nadie lo que están haciendo, ¿verdad? Hay un código donde hay que hacer todo en secreto, obviamente. Tenemos por ejemplo, acá y en otras partes también, yo diría que en Juárez también, los que se llaman skaters. Es una subcultura también. Y se espera que el skater actúe de cierta manera. Y hay diferentes tipos de subculturas. ¿Ok? Dependiendo de lo que tú te sientas conectado, se va a esperar de ti que tú actúes de cierta manera, de cierta forma. Aún entre los anarquistas que dicen que no tienen reglas, por lo menos tienen que seguir una regla, y es que no hay reglas. De perdida hay una. Obviamente sí, hay reglas, para todo hay reglas. Se espera, un anarquista espera que otro anarquista se conduzca y se comporte de cierta manera como un anarquista. Por lo tanto, sí hay reglas, porque sigue haciendo lo que este otro le dice que haga. ¿Sí o no? Así es. Aceptamos cierto comportamiento de las personas porque les asignamos el comportamiento de su cultura. Nosotros podríamos decir, es que así son los chinos, o es que así son los coreanos, o es que así son los mexicanos, y así son los puertorriqueños, y así son. Y estamos bien con ello, lo aceptamos porque es parte de su cultura, ¿verdad que sí? Si yo vengo con un chino o un japonés, ¿verdad? Y ellos me saludan así, y yo me quedo así, o me quedo así porque le quiero dar un abrazo, ellos van a decir, no, no. ¿Me explico? Entonces, cuando uno entra en cierta cultura, uno se ajusta, se acomoda a las costumbres, ¿verdad? Sígame porque voy hacia un lugar con todo esto.